A lo largo de 12 años trabajando con personas afectadas por la adicción, el médico y autor húngaro-canadiense Gábor Maté acumuló una vasta experiencia sobre el tema. Su enfoque revolucionario respecto al problema de la adicción se centra en una causa que a menudo es ignorada: el trauma que han sufrido sus pacientes. Para Maté, la adicción no es una elección consciente, ni un fracaso moral, un error ético o una cuestión de falta de carácter. No se trata de una ausencia de fuerza de voluntad. De hecho, la manera en que la sociedad suele retratar la adicción está muy lejos de la realidad. Y no solo eso, Maté también rechaza la visión predominante de la medicina, que considera la adicción como una enfermedad cerebral hereditaria. Según él, respaldado por una amplia literatura científica e investigaciones, la adicción es, en esencia, una respuesta al sufrimiento humano. La adicción, entonces, no puede reducirse a una enfermedad o a una decisión voluntaria. Es un intento, muchas veces desesperado, de escapar, aunque sea momentáneamente, de un dolor profundo y persistente. Cuando Gábor comenzó su trabajo con personas adictas, ya tenía 20 años de experiencia tratando cuestiones familiares y el impacto de las experiencias de la infancia en la psicología y fisiología del cerebro adulto. Esa vivencia lo llevó a un punto crucial. Todos los pacientes con los que trabajó llevaban consigo traumas profundos de la infancia. Para él, esto dejó algo muy claro: la adicción es una respuesta al sufrimiento, y lo que esas personas realmente necesitan no es juicio ni simplemente un control de los síntomas. Necesitan ayuda para sanar sus heridas emocionales, ya que, en el fondo, todo está conectado con el trauma. El problema es que los medios, la televisión y la cultura popular suelen representar a las personas adictas como individuos desesperados, sin explorar nunca la raíz de ese desespero. Lo que vemos son escenas de urgencia por el consumo de drogas, pero rara vez entendemos qué hay detrás de esa necesidad. El resultado: estas personas terminan siendo retratadas de manera simplista y reduccionista, perpetuando prejuicios y estigmas. Para Gábor Maté, cambiar la manera en que vemos la adicción comienza con la compasión. Él cree que, en lugar de etiquetar a las personas como adictas, es esencial que la sociedad amplíe su perspectiva y vea al ser humano detrás del comportamiento. ¿Cuál es la historia de esa persona? ¿Qué heridas emocionales lleva consigo? Estas preguntas, según Maté, son fundamentales para ayudar a alguien a superar la adicción. También destaca la importancia de considerar el papel de la sociedad en este contexto. En una cultura que con frecuencia ignora los dolores emocionales y prioriza el rendimiento, el éxito y la productividad por encima de todo, el sufrimiento a menudo es silenciado o minimizado. En este escenario, no es sorprendente que tantas personas busquen refugio en sustancias o comportamientos compulsivos para escapar de su dolor. La verdadera solución, de acuerdo con Maté, no está en tratamientos punitivos o en el simple control de los síntomas, sino en un enfoque que valore la sanación del trauma, la empatía y el apoyo humano. Al final, la adicción no es el problema en sí mismo, sino la expresión de un dolor que necesita ser comprendido y tratado desde su raíz. Agresivos, manipuladores, desagradables. Así es como con frecuencia se retrata a las personas con adicciones o comportamientos disfuncionales. Pero una vez más, la verdadera realidad de estas personas no se muestra. ¿Qué hay detrás de ese comportamiento? Lo que casi nunca vemos son niños traumatizados que crecieron y se convirtieron en adultos heridos. Detrás de esa fachada se encuentra un dolor emocional inmenso, nacido de abusos, negligencia o abandono. Un dolor que muchas veces parece imposible de soportar, y es exactamente ese sufrimiento lo que estas personas intentan aliviar de cualquier forma que encuentran. Entonces, cuando preguntamos por qué alguien consume sustancias o se involucra en comportamientos compulsivos, la respuesta es más simple de lo que parece. Tienen un dolor emocional que no saben cómo resolver. La adicción surge, entonces, como un intento de supervivencia en ese momento.
Como el doctor Gabor Mate comparte en sus reflexiones, su propia historia ejemplifica el impacto del trauma temprano. Cuando tenía solo 1 año de edad, su madre, para salvar su vida durante la persecución nazi en Hungría, lo entregó a un desconocido en la calle, sin saber si ella estaría viva al día siguiente. Estuvo separado de ella durante 1 mes. Esa experiencia dejó en él un sentimiento profundo de abandono y de no ser deseado, aunque no tenga memoria consciente de ese evento. Lo que quedó fue la memoria emocional implícita, una marca profunda, porque en ese momento el hipocampo, la parte del cerebro responsable de codificar recuerdos explícitos, aún no estaba completamente desarrollado. Gabor Mate escribió sobre esto en su libro The Myth of Normal, el mito de la normalidad, donde argumenta que lo que consideramos normal en nuestra sociedad muchas veces es tóxico y contribuye a patologías físicas y mentales. A lo largo de sus años de trabajo, Gabor Mate ha explicado que las experiencias emocionales se traducen directamente al cuerpo. Las emociones y la biología están completamente interconectadas. Esto significa que todo lo que ocurre en el plano emocional inevitablemente se manifiesta en el plano físico. Esta conexión influye tanto en el desarrollo del cerebro como en la forma en que el cuerpo reacciona al estrés. Cuando Gabor fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH, a los 53 años, comenzó a interesarse profundamente por el desarrollo del cerebro. Poco tiempo después, 2 de sus hijos también recibieron el mismo diagnóstico. Para muchos, esto confirmaría la visión predominante de la medicina de que el trastorno es hereditario. Sin embargo, Mate nunca aceptó esta perspectiva de manera pasiva. Se dio cuenta de que lo que llamamos desatención no es una enfermedad genética, sino una respuesta adaptativa al estrés. Cuando un niño se encuentra en situaciones de estrés extremo, de las que no puede escapar ni defenderse, su cerebro se adapta creando mecanismos como la disociación para sobrevivir emocionalmente. Gabor Mate sostiene que la verdadera cura para los traumas no se encuentra en diagnósticos simplistas ni en tratamientos superficiales, sino en una comprensión profunda de las experiencias humanas. Desafía la idea de que trastornos como el TDAH o las adicciones son problemas aislados o puramente genéticos. Para él, son respuestas naturales de un cerebro que está intentando lidiar con lo insoportable. Más allá de esto, señala la necesidad de cambiar nuestra visión sobre el sufrimiento humano. En una sociedad que prioriza el rendimiento, la productividad y la conformidad, ignoramos el costo emocional que esto supone. Muchas personas, al enfrentar traumas y dolores, no encuentran espacio para el apoyo o la comprensión. Sin alternativas, recurren a estrategias que alivien, aunque sea temporalmente, el peso de sus heridas. Mate invita a la sociedad a mirar más allá de las etiquetas. Cada persona lleva consigo una historia, un contexto, un sufrimiento que a menudo moldea su comportamiento. Según él, la compasión, la escucha y la voluntad de abordar la raíz del problema son los caminos hacia una transformación real, tanto a nivel individual como colectivo. Al final, detrás de cada comportamiento disfuncional, hay un dolor que clama por ser reconocido y sanado. Aunque esta respuesta puede ayudar a lidiar con el estrés a corto plazo, a largo plazo, si se vuelve permanente, puede generar problemas graves. Lo que comenzó como una estrategia adaptativa temporal puede convertirse en un patrón que amenaza tanto la salud física como emocional. Y aquí hay un punto crucial. El cerebro humano no está completamente determinado por la genética. La genética establece las bases o los potenciales que pueden desarrollarse dependiendo de las experiencias vividas. Piensa en esto. Aunque el curso del desarrollo, como qué circuitos cerebrales se formarán y cuándo, está programado genéticamente, la forma en que estos circuitos se desarrollan, se conectan y se organizan no está determinada por los genes. Este proceso depende directamente de la interacción del individuo con su entorno, y uno de los factores más importantes que moldean el desarrollo fisiológico del cerebro es la relación emocional con el entorno de crianza. Para que el cerebro de un niño se desarrolle de manera óptima,
Es necesario que crezca con padres emocionalmente disponibles, presentes, que no estén abrumados por el estrés o la depresión y que estén emocionalmente sintonizados con él. Sin embargo, esta condición está lejos de ser la realidad para la mayoría de los niños. Cualquier cosa que interfiera en la capacidad de los padres para ofrecer estas cualidades puede impactar profundamente el desarrollo del cerebro. El doctor Gabor Mate utiliza su propia historia como un poderoso ejemplo de esto. Nació en Hungría en 1944, en medio de la Segunda Guerra Mundial, hijo de padres judíos. Cuando tenía solo 2 meses de edad, los nazis ocuparon el país. Su madre, aterrorizada, llamó al pediatra porque el pequeño Gabor lloraba constantemente. La respuesta del médico fue reveladora. Señora, entienda que todos los bebés judíos están llorando. Un bebé no entiende conceptos como nazismo, Hitler o genocidio, pero es profundamente afectado por el estrés de su madre. Ese estrés, vivido intensamente en los primeros meses de vida, programa la mente del bebé. En ese momento, la madre de Gabor estaba deprimida, aterrorizada y de luto por la muerte de sus padres en Auschwitz, además de estar separada de su esposo. El pequeño Gabor, aún un bebé, desarrolló un mecanismo de defensa para lidiar con el dolor y el estrés. Se desconectó emocionalmente. El problema es que esta desconexión ocurrió durante una fase crítica del desarrollo cerebral, cuando millones de conexiones neuronales estaban formándose cada segundo. Lo que comenzó como una adaptación temporal al estrés terminó convirtiéndose en una característica duradera de su personalidad. Décadas después, el Dr. Mate fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, TDAH. Sin embargo, él no lo ve como un trastorno puramente genético, sino como una consecuencia de su desarrollo temprano. Incluso sus hijos, que crecieron en un entorno mucho menos traumático, sin guerras, abusos ni adicciones, también presentaron síntomas similares. Para Mate, esto está relacionado con su propio comportamiento como padre. Su dedicación excesiva al trabajo como médico reflejaba un patrón aprendido en la infancia. No soy deseado. No porque su madre no lo quisiera, sino porque, para que un niño se sienta realmente deseado, es esencial que los padres estén emocionalmente presentes. La ausencia emocional de los padres puede tener efectos profundos, llevando al niño a interpretar esa desconexión como si hubiera algo malo en él. El Dr. Mate concluye que el desarrollo del cerebro está profundamente ligado a las interacciones emocionales en los primeros años de vida. Los traumas no resueltos de los padres a menudo se transfieren a los hijos a través de estas interacciones. Así, la personalidad que desarrollamos con frecuencia no refleja quiénes somos realmente, sino una adaptación a las circunstancias que enfrentamos. Esta perspectiva desafía la manera en que la sociedad aborda tanto los trastornos mentales como los problemas de comportamiento. En lugar de tratar condiciones como el TDAH, la adicción u otros patrones disfuncionales como enfermedades aisladas o problemas puramente biológicos, Gabor Mate nos invita a profundizar en la raíz del problema, el sufrimiento humano y las adaptaciones que hacemos para enfrentarlo. Él enfatiza que el trauma no tiene que ser extremo, como guerras o abusos, para tener un impacto significativo. Algo tan simple como un padre emocionalmente ausente, aunque presente físicamente, puede dejar huellas importantes. Esto ocurre porque para un niño, la conexión emocional con sus padres es esencial para su sentido de seguridad y valor. Mate cree que la clave para la sanación está en reconocer estas heridas emocionales y trabajar para resolverlas. Esto requiere empatía, paciencia y, sobre todo, una comprensión de que el comportamiento humano, por más problemático que parezca, siempre lleva consigo una historia. Al final, antes de juzgar nuestras reacciones y adaptaciones, necesitamos preguntarnos, ¿qué dolor estamos tratando de aliviar? Y esa adaptación, como escribió el Dr. Gabor Mate, puede manifestarse como dificultades emocionales y físicas en la adultez. Quiero compartir una experiencia personal que ejemplifica esto de manera clara. Hace algún tiempo,
volví a casa después de un compromiso en Filadelfia, sintiéndome centrado y equilibrado. Sin embargo, al recibir un mensaje de mi esposa diciendo que llegaría 15 minutos tarde al aeropuerto, fui invadido por una ira inexplicable. Mi reacción no tenía nada que ver con el retraso en sí, sino con un sentimiento antiguo y profundamente arraigado de no ser valorado o amado, que fue activado en ese momento. Este es un ejemplo claro de cómo las memorias implícitas nos gobiernan hasta que tomamos conciencia de ellas. Como explica Gabor Maté, en mi caso, la idea de no ser amado se transformó en una necesidad constante de ser indispensable para los demás. Por eso, me sumergí completamente en el trabajo, siempre disponible para mis pacientes, nunca rechazando a nadie. Pero esa dedicación tuvo un costo altísimo. Mis propios hijos empezaron a sentir que no eran amados porque yo nunca estaba presente. Mi esposa, abrumada y estresada, cargaba sola con las responsabilidades familiares. Esta dinámica es un ejemplo evidente de cómo el trauma y el estrés pueden transmitirse de generación en generación, impactando profundamente el desarrollo del cerebro y las relaciones familiares. Hoy en día, estamos viendo un aumento preocupante en los trastornos del desarrollo infantil, como el autismo y los problemas de comportamiento y aprendizaje. A menudo, estos problemas reflejan la biología de la pérdida, es decir, el impacto que tienen las rupturas en las relaciones de apego sobre los niños. Sin embargo, en lugar de abordar las causas fundamentales de estos problemas, recurrimos a medicamentos y estrategias superficiales de control del comportamiento. Es esencial detenerse y preguntar, ¿qué está pasando realmente? ¿Por qué, a pesar de los miles de millones invertidos en los sistemas de salud de los países occidentales, las enfermedades mentales y crónicas siguen creciendo alarmantemente? Lo que muchos de estos sistemas ignoran es el papel que juega el trauma en nuestros cuerpos y mentes. La medicina a menudo falla en tratar a las personas de manera integral, ignorando cómo la cultura actual sobrecarga nuestro sistema inmunológico, estresa nuestros cuerpos y desequilibra nuestras emociones. De la misma manera, en el sistema judicial, encontramos una visión limitada sobre cuestiones como la adicción. Todavía es común la creencia de que las personas eligen ser adictas, pero la realidad es muy diferente. La adicción no es una elección consciente. Es una respuesta al sufrimiento causado por traumas de la infancia. Es un intento desesperado de aliviar un dolor emocional profundo. Además, estos traumas moldean el cerebro, predisponiendo a las personas a comportamientos adictivos. Esto no es controvertido, ya que existen evidencias científicas que respaldan esta relación. Sin embargo, médicos, abogados y jueces rara vez comprenden esta realidad en profundidad. Si queremos transformar esta situación, necesitamos empezar por reconocer que el trauma no es una experiencia aislada que afecta solo a unas pocas personas. Está profundamente arraigado en la estructura de nuestra sociedad. Vivimos en un mundo que valora más el desempeño que el bienestar, que prioriza la productividad sobre las relaciones humanas y que trata las emociones como debilidades que deben ser reprimidas. Al ignorar el impacto del trauma, perpetuamos un ciclo de sufrimiento que atraviesa generaciones. Los niños que crecen en entornos emocionalmente negligentes o estresantes se convierten en adultos que cargan con esas heridas y muchas veces las replican en sus relaciones. Esto no se trata de una cuestión de culpa individual, sino de un sistema que no reconoce la importancia de la conexión humana. Para Gabor Maté, la sanación comienza con la compasión, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos. Necesitamos mirar más allá de los comportamientos superficiales y reconocer el dolor que los motiva. Solo cuando comencemos a tratar la raíz del problema, en lugar de enfocarnos únicamente en los síntomas, podremos realmente apoyar a las personas en su camino hacia la recuperación. Después de todo, como él mismo dice, no preguntes por qué la adicción, pregunta por qué el dolor. Nuestra cultura suele estigmatizar a ciertos grupos de personas con adicciones, pero lo que ignora
es que todos nosotros, en algún momento de la vida, podemos tener patrones de comportamiento adictivos. Como afirma el Dr. Gabor Mate, la creencia de que la adicción es una elección consciente está profundamente equivocada, y aunque esta visión debería considerarse absurda, sus consecuencias son trágicamente reales. En medicina, el término normal se utiliza con frecuencia para describir algo que es estadísticamente común, pero eso no significa que sea saludable o natural. Para ilustrar esta idea, Gabor ofrece un ejemplo extremo. Si todos en Londres maltrataran a sus mascotas, no maltratarlas sería considerado anormal, pero eso es solo una constatación estadística, sin relación alguna con la salud, el bienestar o la naturaleza. En nuestra sociedad, muchas prácticas y normas culturales se consideran normales, simplemente porque la mayoría de las personas participan en ellas. Sin embargo, el hecho de que algo sea común no significa que sea beneficioso o natural. Este es el punto central de lo que Gabor llama el mito de la normalidad. Además, existe la idea de que algunos de nosotros estamos sanos, mientras que otros son anormales. Sin embargo, la salud física y mental no puede dividirse rígidamente entre lo normal y lo anormal. En realidad, se encuentra en un espectro. Muchas condiciones, tanto en el cuerpo como en la mente, son respuestas normales a un entorno cultural profundamente anormal. Los seres humanos no son criaturas aisladas, ni física ni psicológicamente. Nuestro bienestar físico está íntimamente ligado a nuestras experiencias emocionales y psicológicas, que a su vez están influenciadas por el entorno social en el que vivimos. Por ejemplo, el estado emocional de nuestras madres durante el embarazo afecta directamente nuestro desarrollo, algo ampliamente respaldado por estudios científicos. Estos efectos persisten durante toda la infancia y la vida adulta, porque somos seres biopsicosociales, donde nuestra biología no puede separarse de nuestras emociones ni del contexto social en el que estamos inmersos. El entorno que nos rodea tiene un impacto significativo en nuestra salud. Hoy en día, enfermedades que antes afectaban solo a adultos, ahora se observan también en niños. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿es realmente la enfermedad un evento aberrante o una anomalía? ¿O es en realidad una respuesta normal a una cultura profundamente enferma? Y al hablar de cultura, no me refiero solo a los aspectos físicos, sino también a los emocionales, políticos y sociales. Gabor continúa, ¿es realmente posible que las personas cambien quiénes son? Y la respuesta a esta pregunta no es que necesiten cambiar, sino que necesitan reconectarse con quienes realmente son. El punto central, y lo que he aprendido, como médico, terapeuta, maestro y ser humano, es que no se trata de cambiar quiénes somos, sino de descubrir nuestra esencia. Mi crítica hacia esta cultura es que nos aleja de nuestra verdadera naturaleza, y reconectarse con ella es un desafío. Sin embargo, lo que debemos entender es que esa reconexión es posible. Personalmente, puedo afirmar que es posible, ya que he visto transformaciones significativas en personas, incluso en aquellas que enfrentaron enfermedades graves. Para algunos, la enfermedad se convierte en una lección que los reconecta con su esencia y promueve la sanación. La desconexión de nuestra verdadera naturaleza genera sufrimiento, ya sea mental, espiritual o incluso físico. La adicción, entonces, es un proceso psicológico y fisiológico complejo que se manifiesta en cualquier comportamiento que la persona disfruta y que le ofrece alivio a corto plazo, pero que trae consecuencias negativas a largo plazo y se sigue repitiendo. Es fundamental entender que la dependencia no es simplemente una falla de carácter ni una elección personal. Es un intento desesperado de aliviar un sufrimiento profundo y muchas veces invisible. Surge como un mecanismo de defensa, una respuesta del cuerpo y la mente ante situaciones de dolor emocional que no hemos podido procesar de manera saludable. Y lo más preocupante es que mientras la cultura insiste en ver la dependencia como una falla individual, pierde la oportunidad de comprender las raíces de este comportamiento
y por lo tanto, de prevenir su perpetuación. La transformación comienza cuando somos capaces de mirar hacia adentro y reconocer que el sufrimiento, en muchas ocasiones, tiene un origen que va más allá de nosotros mismos. Está ligado a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestras relaciones. Sanarse no significa borrar estas memorias ni negar estas experiencias, sino enfrentarlas, entenderlas y aprender a vivir de manera más saludable y conectada con nuestra verdadera esencia. Al hacerlo, nos volvemos más empáticos, más completos y, sobre todo, más libres. El camino hacia la sanación es, sin duda, largo y desafiante, pero también es un proceso de autodescubrimiento y reconexión. Y este proceso es lo que realmente puede liberarnos de las cadenas de la dependencia, permitiéndonos vivir una vida más plena y auténtica. Nota que no he mencionado sustancias, porque esta definición abarca cualquier tipo de comportamiento. Esto incluye el uso de sustancias como cocaína, metanfetaminas, heroína, fentanilo, marihuana, nicotina, alcohol, entre otras, pero también puede implicar comportamientos como sexo, juegos de azar, internet, relaciones, compras, comida, trabajo, deportes extremos, ejercicio, pornografía y otras actividades humanas. Como escribió Gabor, según la definición oficial de la Sociedad Americana de Medicina de la Adicción, la adicción es un trastorno primario del cerebro que surge principalmente por razones genéticas. Otra idea popular es que la adicción es una elección consciente, una noción que respalda el sistema judicial. Si las personas no eligieran ser adictas, no tendría sentido castigarlas. Aunque la definición médica se acerca más a la realidad, no creo que sea un trastorno genético ni puramente cerebral. Los seres humanos tienen dos necesidades fundamentales, además de las físicas, desde la infancia: conexión y autenticidad. La conexión es el vínculo con otros seres humanos, ya sea para recibir cuidados o para cuidar de otros. Como mamíferos, necesitamos conexiones para sobrevivir. El sistema de endorfinas en el cerebro facilita esta conexión. Por ejemplo, si se bloquean los receptores de endorfina de un gatito o ratón, no llorará al separarse de su madre, lo que en la naturaleza significaría su muerte. En los seres humanos, el estrés y los traumas infantiles pueden afectar el desarrollo de estos sistemas, lo que explica por qué el uso de heroína, que imita la acción de las endorfinas, puede sentirse como un abrazo cálido, generando sentimientos de amor y felicidad. Por otro lado, la autenticidad es la capacidad de conectarse con uno mismo, saber lo que siente y actuar en consecuencia. En nuestra historia como especie, esta autenticidad era crucial para nuestra supervivencia en el entorno natural. Si dependiéramos solo del intelecto y no de nuestros instintos, nuestra supervivencia estaría en riesgo. El problema surge cuando nuestra autenticidad amenaza nuestras relaciones de apego. Por ejemplo, si un niño de 2 años se enoja porque no puede comer una galleta antes de la cena, y los padres, incapaces de lidiar con esa emoción debido a sus propios traumas, le transmiten el mensaje de que los niños buenos no se enojan. Ese niño no entenderá esto como una lección de comportamiento. Interpretará que los niños que se enojan no son amados. Para preservar el apego, el niño reprimirá su autenticidad, desconectándose de sus propios sentimientos. Este proceso explica cómo los seres humanos pierden la conexión con sus instintos y emociones a medida que crecen. Lo que era una dinámica esencial para la supervivencia humana en un entorno natural, se convierte en una amenaza para nuestra supervivencia en el mundo moderno, donde ser auténtico puede poner en riesgo el vínculo con los demás. Y es aquí donde comenzamos a renunciar a nuestra originalidad, y con el tiempo nos preguntamos, ¿quién soy? ¿Quién está viviendo todo esto? Es en este punto donde debe ocurrir la reconexión. Este es el núcleo del proceso de sanación. Sin embargo, esta cuestión surge de un trágico conflicto infantil entre la autenticidad y el apego. Un conflicto que la mayoría de nosotros enfrenta y que nos lleva a desconectarnos de nuestros sentimientos e instintos.
Aquí es donde entra el concepto de trauma. A menudo pensamos que el trauma es solo lo que nos sucede, como el divorcio de los padres, las peleas, la depresión de la madre, el alcoholismo del padre, los abusos físicos o sexuales, o la pérdida de alguien importante. Pero el trauma es mucho más que estos eventos visibles. El trauma también puede resultar de cosas pequeñas, esas que muchas veces ignoramos, como la falta de presencia emocional de los padres, la indiferencia o incluso el desprecio silencioso. Son estas heridas emocionales las que nos marcan profundamente y que a menudo se convierten en patrones de comportamiento que no podemos controlar. Estos traumas moldean la forma en que vemos el mundo y cómo reaccionamos ante él. Pueden alejarnos de nuestra verdadera esencia y en lugar de buscar conexión, buscamos sustitutos que pueden manifestarse en adicciones, comportamientos compulsivos o incluso en intentos equivocados de conectarnos con los demás. Pero en lugar de sentirnos más completos, estos intentos solo aumentan el vacío interno, creando un ciclo difícil de romper. La clave para la sanación, como sugiere Gabor Maté, está en reconocer y acoger esas heridas, no como algo que deba ser borrado, sino como algo que forma parte de nuestra historia y que puede enseñarnos. Cuando logramos esta reconexión, nos liberamos del sufrimiento que esos traumas nos causaron, permitiéndonos vivir de una manera más auténtica y saludable. El proceso de sanación es, sin duda, un camino arduo, pero es posible. Y es en este camino donde podemos reencontrarnos, recuperar nuestra autenticidad y, finalmente, vivir en armonía con nosotros mismos y con los demás. Muchas veces pensamos que el trauma es solo lo que nos sucede, pero esas cosas no son el trauma en sí. Son experiencias traumáticas. El trauma no es lo que ocurre externamente, sino lo que pasa dentro de nosotros como reacción a esas experiencias. El trauma nos desconecta de nuestras emociones, de nuestro cuerpo, dificulta nuestra presencia en el momento y crea una visión negativa del mundo, de nosotros mismos y una actitud defensiva hacia los demás. Estas perspectivas continúan manifestándose en nuestras vidas, como bien señala el Dr. Gabor Maté. Así, la dependencia no es el problema central, sino un intento de resolver un problema. La verdadera cuestión es cómo surgió ese problema. Según la teoría de Gabor, la raíz de este problema siempre se encuentra en el trauma infantil. La dependencia es un intento de lidiar con los efectos de ese trauma, ofreciendo un alivio temporal, pero generando más problemas a largo plazo. El trabajo no consiste solo en reconocer lo que ocurrió hace 15, 30 o 40 años, sino en identificar cómo esas manifestaciones siguen expresándose en el presente y aprender a superarlas. Y esto solo ocurre cuando nos reconectamos con nosotros mismos, restaurando la conexión con el cuerpo y con las emociones que se perdieron. Cuando logramos esta reconexión, experimentamos lo que llamamos recuperación. Entonces, ¿qué significa recuperar algo? Significa volver a encontrar lo que se ha perdido. En el proceso de recuperación, lo que las personas realmente encuentran es a sí mismas. La pérdida del yo es la esencia del trauma. Y el verdadero objetivo del tratamiento de las dependencias, la salud mental y cualquier tipo de sanación es la reintegración. Como aprendemos del Dr. Gabor Maté, en su obra El mito de la normalidad, la forma en que entendemos la existencia de Dios depende mucho de cómo concebimos este concepto. Yo crecí como un ateo militante en la Hungría, comunista. Cuando era joven veía a Dios como una entidad omnisciente, omnipotente y totalmente buena, pero para mí esa idea parecía absurda. Con el tiempo, mi visión sobre Dios evolucionó. Ya no lo concibo como una figura omnipotente en algún reino distante. Ahora percibo a Dios más como una representación de la unidad, la conexión y la inteligencia del universo, así como de la bondad que nos rodea. No soy adorador, pero tampoco me incomoda ya la palabra Dios. La concibo más como una experiencia de santidad universal y conexión, aunque reconozco que el término en sí es inadecuado, dada la forma en que Dios se utiliza en este contexto. Lo veo más como una realidad experiencial que como una creencia rígida o un concepto fijo.
Este proceso de comprensión de lo divino, al igual que el proceso de sanación, refleja nuestra búsqueda de reconexión e integridad. Así como una persona puede desconectarse de sí misma debido al trauma, también puede desconectarse del mundo que la rodea y de aquello que trasciende la experiencia individual. La idea de recuperación no se limita a volver al punto de partida, sino a evolucionar, comprender las lecciones que el dolor nos trae y reconciliarnos con lo que nos hace humanos. Al reconectarnos con nuestra propia esencia, también podemos comenzar a percibir la interconexión de todo lo que nos rodea. Esa percepción es una clave poderosa para nuestra salud emocional y mental. Cuando superamos el trauma y nos recuperamos, nos volvemos más capaces de vivir de manera auténtica, en armonía con nosotros mismos y con los demás. Es en esa reconexión donde encontramos la verdadera sanación y el verdadero sentido de la vida.